Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros en este programa. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da. Vamos a tener la oración de apertura. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes estar nuevamente reunidos con el único propósito de aprender de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Señor, porque reconocemos nuestra condición delante de tu grandeza. No hay hombre que no peque ante ti, Señor. Reconocemos que nos equivocamos, que pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor. Ayúdanos a corregir cada día más, Padre. Danos la oportunidad de ser transformados por tu divina palabra. Guarda a cada oyente, Señor, cada hogar que abre sus puertas para escuchar, Señor, en cada programa radial. Guarda, Señor, bendice, protégeles, dales dirección del cielo, Señor. Que en este programa podamos cada día crecer con el conocimiento y la práctica diaria de tu voluntad, porque no son los oidores de la palabra los que serán justificados ante ti, sino los hacedores. Ayúdanos, oh Dios, cada día. Fortalece nuestra fe. Bendice los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos están delante de ti, Señor. Los niños, los que han cumplido años, padres, que puedan reconocer que toda dádiva y todo don perfecto viene de ti, que eres el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ayúdanos, Señor. Es nuestra más grande necesidad, es contar siempre con tu dirección. No nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Hoy corresponden los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Números. Vamos a escuchar la lectura del capítulo 8. Números capítulo 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Y Aarón lo hizo así, que encendió enfrente del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y expíalos, y así les harás para expiarlo. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestidos, y serán expiados. Luego tomarán un novillo con su presente de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás llegar los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando habrás hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para expiar los levitas. Y harás presentar los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los expiarás pues, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son a mí dados los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo aquel que abre matriz. He los tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito en los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos en los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que sirvan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio.
y reconcilien a los hijos de Israel, porque no haya plaga en los hijos de Israel, llegados los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron de los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron de ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y así vinieron después los levitas para servir en su ministerio en el tabernáculo del testimonio, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esto cuanto a los levitas de 25 años arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo del testimonio, mas desde los 50 años volverán del oficio de su ministerio y nunca más servirán, pero servirán con sus hermanos en el tabernáculo del testimonio para hacer la guarda, bien que no servirán en el ministerio. Así harás de los levitas cuanto a sus oficios. Tenemos entonces el capítulo correspondiente al día de hoy, el capítulo 8 del libro de Números, donde el Señor ordena que se enciendan las lámparas, cuando le dice a Moisés que le hable a Aarón para que las 7 lámparas alumbraran hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió la parte anterior del candelero, las lámparas, como Jehová lo había ordenado a Moisés. Y también entonces hace el rito de la purificación y la dedicación de los levitas. Todos los levitas estaban exclusivamente destinados a uso de Dios. Los había redimido como su primogénito, puesto, como lo hemos comentado en los capítulos anteriores, el Señor salvó a los primogénitos cuando envió la 10ª plaga a Egipto, y por tal motivo pues él seleccionó entonces a los levitas como ejemplo de redención de los primogénitos. Y nos dice aquí que en el comienzo del servicio de levíticos, antes de esto, solamente Moisés, Aarón y los hijos estaban en el servicio del tabernáculo. Y entonces ahora con esto, ya con este acto detallado en el capítulo 8 del libro de Números, entonces entran en acción los levitas para asistir en los distintos servicios de los cultos presentados a Dios. Y vieran cómo Dios, de una manera muy especial, muy detallada, ordena entonces que todos los levitas sean ordenados. Aquí están ordenados para uso de Dios. ¿Cómo los hace? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Él tomó a todos los levitas de entre los hijos de Israel y Él hizo expiación. ¿Y qué hizo? Bueno, tomó entonces un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomó otro novillo para la expiación. Y que les los pidió pues que los levitas se acercaran delante del tabernáculo, los reunió a todos, y una vez que estaban allí, él colocó las manos sobre los levitas, y Aarón ofreció por los levitas la ofrenda por los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que les sirvieran en el ministerio de Jehová. Y entonces pusieron las manos sobre la cabeza de los novillos. Los levitas pusieron las manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecieron por su expiación, y el otro por holocausto a Jehová. Es decir, le ofrecieron a Dios para perdón de sus pecados y el otro como ofrenda de expiación por sus pecados. Y entonces allí se consagraron, fueron ya. Esto fue un acto oficial que permitió reconocer al pueblo de Dios, a las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel, les permitió conocer cuál era la función dentro del tabernáculo a los descendientes de Leví.
¿Por qué decimos 12 tribus? Porque recordemos que no se toma José como una tribu, sino se subdivide la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Y entonces sale Leví. Allí están las 12 tribus completitas. Está la tribu de Rubén, la tribu de Leví, la tribu de Simeón, Judá. Tenemos a Isaacar, a Dan, a Gad, a Neftalí. Tenemos entonces la tribu de Efraín, Manasés y la de Benjamín. Allí están completitas las 12 tribus. No se cuenta Leví entre esas 12 tribus porque ellos fueron apartados para ese uso santo, y haciendo esta ceremonia como tal, Dios entonces corrobora lo que ya en antes él había pronunciado, el por qué los había tomado a ellos. Y entonces, después de esto, los levitas entonces ya tenían como que la autorización oficial, el permiso oficial para ellos ministrar en el tabernáculo de la reunión, porque ya ellos estaban purificados y habían ellos ofrecido sus ofrendas al Señor. Y entonces en el versículo 16 Jehová le dice que eran enteramente dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Yo los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Y ahí está la razón por la cual entonces el Señor comunica al pueblo el motivo de la escogencia de esa tribu. Como yo redimí a todos los primogénitos en Egipto, pues yo voy a escoger a esta tribu en particular para que ellos representen entonces así los primogénitos de cada una de las tribus. Y allí estaba entonces, y el Señor les asevera en el versículo 17, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. ¿Desde dónde? Desde el día en que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, yo lo santifiqué para mí. Y me he tomado entonces a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y Dios le dio a los levitas, les dio ese don entre todos los hijos de Israel. ¿Para qué? Aquí lo revela en el versículo 19, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, esa palabra que el Señor revela de que ellos ejerciesen el ministerio, eso significaba que los levitas hacían expiación por los israelitas, presentándose como los primogénitos dedicados a Jehová. Para que no haya plaga, es una alusión a que los levitas rodeaban el tabernáculo para aislar a los israelitas. El Señor todo lo había organizado, todos los utensilios, todo el personal que iba a trabajar e iba a laborar cuidadosamente en las funciones del tabernáculo. Y nos hace referencia entonces que a partir de los 25 años entraban ellos en acción hasta los 50 años. Entonces, ellos tenían allí ese uso exclusivo, ese tiempo, y si usted analiza, bueno, la edad que el Señor determina, pues es una edad bastante madura, centrada, para que ellos pudieran ejercer su ministerio. Dice que en este capítulo, en el 8, nos habla entonces de que Moisés había consagrado tal cual el Señor se lo había ordenado, lo habían purificado, habían lavado sus vestidos, y entonces Aarón había ofrecido ofrenda delante de Jehová y los hizo aceptos al Señor. Después de todo este riguroso proceso de consagración, entonces ya ellos estaban aptos para ejercer su ministerio en el tabernáculo del testimonio. Y ellos, dice la palabra en el versículo 24, que los levitas de 25 años arriba entrarían a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de la reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca
nunca más lo ejercerán. Podemos decir entonces que tenían 25 años de servicio. Y de allí de los 50 años entonces eran jubilados, no volvían a ejercer. Dice en el último versículo, dice que ellos servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así lo iban a hacer, es decir, una vez que ya ellos cumplían los 50 años, entonces entraban a ser como guardas de este lugar santo. El Señor detalladamente organiza a su pueblo, ya se hizo entonces efectivo ese anhelo del Señor de tener este linaje, esta tribu para uso santo. Miren la relevancia de esta tribu. Ellos estaban enteramente consagrados al uso de Dios. La gran importancia. Entonces, quedaron distribuidos como todos los hijos de Aarón, los descendientes, solamente los descendientes de Aarón, a ejercer el sacerdocio, y los descendientes de Leví a trabajar de distintas maneras, de acuerdo como lo habían distribuido los descendientes de Coat, de Merari y de Gersón. De estos tres descendientes, de estos tres hijos de Leví, el Señor los había ubicado detalladamente en la función de ellos, como lo habíamos leído en los capítulos anteriores. Así que el Señor sigue organizando todo porque ya estaba próximo a levantarse. Ellos estaban, recordemos que ellos desde el capítulo 20 de Éxodo, lo que se ha estado narrando es que el pueblo seguía asentado a las faldas del monte Sinaí. Bien, vamos entonces a continuar. Ahora sí, vamos a continuar con el capítulo 9 del libro de Números. Vamos a escuchar el capítulo 9 de este importante libro, donde nos revela una festividad sumamente importante para el pueblo. Números capítulo 9. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, y conforme a todas sus leyes la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua. E hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerte, y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y dijeron a aquellos hombres: Nosotros somos inmundos por causa de muerte. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Se les respondió: Esperad, y oiré que mandará Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerte o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la harán. Con cenceñas y hierbas amargas la comerán. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso con él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejara de ser la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros peregrino, e hiciere la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes, así la hará. Un mismo rito tendréis, así el peregrino como el natural de la tierra. Y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría, y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo,
los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al dicho de Jehová alojaban, y al dicho de Jehová partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado el día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedándose sobre él, los hijos de Israel se estaban acampados y no movían, mas cuando ella se alzaba, ellos movían. Al dicho de Jehová asentaban, y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de Moisés. Bueno, en este capítulo 9 se relata la celebración de la segunda Pascua para el pueblo de Israel, recordando así aquella hazaña, aquella proeza que Dios había hecho para con su pueblo en tierra extranjera, puesto que la Pascua se celebró la primera vez en Egipto. Ya había transcurrido un año ellos allí fuera de Egipto, y el Señor le ordena rigurosamente que así tal cual celebrarían la Pascua en el día que corresponde la celebración. ¿Cuál era ese día? El 14º día del mes primero, entre las 2 tardes. En ese tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes que él le mostró en Egipto, así la debían celebrar allí a las faldas del Sinaí, porque recordemos, volvemos a decirle, ellos aún estaban estacionados a las faldas de este monte. Y vemos entonces, en este capítulo hay una particularidad, ¿no? Yo siempre noto particularidades, dirá usted, no. Hay algo que es bonito notar, que cuando el Señor les recuerda a su pueblo que ya era la fecha exacta de celebrar esta fiesta, ya sería el 2.º año consecutivo. El primero lo celebraron en Egipto, ya transcurrió el año, van entonces a la convocatoria que el Señor les ordena de celebrarlos. Hay algo bonito, que algunos del pueblo se sintieron mal porque no podían celebrar la Pascua debido a su condición, estaban inmundos. Recordemos que en los capítulos anteriores el Señor había ordenado pues que se sacaran algunos a los que estaban leprosos, los que estaban contaminados por algunas cosas, las había mandado a sacar fuera del real. Pero aquí levantan las voces aquellas personas que estaban contaminados por muertos, y ellos hablan con Moisés y le dicen: oye, nosotros, ¿por qué no vamos a celebrar la Pascua? Ellos querían formar parte de esta celebración que les recordaba el salvamento dado de Jehová, cómo Dios redimió a su pueblo de la muerte y cómo los primogénitos de Israel fueron protegidos por Dios. Pero todo esto se logró gracias al cumplimiento fiel de las instrucciones dadas de Jehová hacia su pueblo por boca de Moisés. Y entonces ellos se preocupan porque ya venía esta celebración y ellos no podían tomarse en cuenta para esta celebración. Y entonces aquí vemos la posición de este líder grandioso. Moisés tiene muchas cosas hermosas que resaltar. Hay una de las cosas lindas de Moisés, y era la dependencia tal hacia Jehová, que él no tomaba precipitadamente ninguna solución. Antes él esperaba la respuesta dada de Jehová.
Y lo podemos notar cuando aquel suceso de este joven que maldijo el nombre de Jehová, él lo mandó a meter en la cárcel hasta que el Señor revelara qué hacer con él. Y así lo vamos a ver en otros puntos también, cómo Moisés tiene este apego, esta dependencia absoluta de Jehová. Y entonces él escucha al pueblo sus querellas, sus argumentos, y le dice, bueno, espérenme, déjenme ver qué es lo que dice Jehová. Él no se precipitaba. Moisés tenía esa capacidad amplia de escuchar la voz del pueblo, pero también tenía esa capacidad de esperar en la respuesta de Jehová. No tenía esa creencia de que como él era el caudillo, que era solamente por él quien Jehová hablaba, que él tenía la autoridad suficiente de inmediatamente responder a sus solicitudes. No, él esperaba. Y así nos revela este capítulo que él fue y les dijo, mire, esperen, y yo voy a oír lo que ordena Jehová acerca de ustedes. Esperen. Y entonces él habla con Jehová y Jehová le expone y le dice, mira, vas a decirle a los hijos de Israel que cualquiera de los que estén inmundo a causa de muerte o que estaban lejos en viaje, ellos también van a celebrar la Pascua, pero le vamos a rodar un mes. No lo van a celebrar en la fecha que toca junto con las demás personas que están limpias, sino que exactamente en un mes, en el segundo mes, el día 14 a las 2 tardes, entre las 2 tardes, ellos van a celebrar también la Pascua. Nótese esto, la importancia de este líder que intercede diariamente hacia su pueblo, escucha a su pueblo, y también la preocupación de aquellos pertenecientes, de aquellas personas que querían, que sentían la necesidad también de celebrar esta fiesta, y cómo ellos pues argumentan su situación, y Dios, conociendo sus intenciones, pues les otorga este plazo. En un mes que ya su inmundicia pasó, pues ustedes también me van a celebrar la Pascua. Entonces, cuando nosotros podemos ver estas situaciones que se presentan, nos damos cuenta cómo Dios es un Dios bastante considerado. Él conoce, hermano, Él conoce cuáles son nuestras necesidades, nuestras inquietudes, y nos ajusta, porque Él es un Dios justo. Nos ajusta y hace esas enmiendas, como quien dice, no la van a celebrar, porque bien Jehová podía responder, no lo van a celebrar porque están inmundo, apártalos, ya, no se hable más. Sin embargo, el Señor, Jehová de los ejércitos, hace estos ajustes y le dice, bueno, dentro de un mes ellos van a tomar parte de esta celebración. Pero también recalca algo importante y les dice, pero los que estén limpios, los que no estén de viaje, los que no tengan nada que impida que celebren la Pascua en el día establecido, van a celebrarlo en el día establecido. Fíjense cómo el Señor toma un equilibrio. De repente otros ante esta situación podían decir, bueno, yo mejor me preparo para el segundo mes. No, el Señor hace un ajuste sobre aquellos que no podían por su situación presentarse en esta celebración el primer mes, el 14º día. Pero allí les hace de una vez la salvedad. Pero todo el que esté limpio, todo el que esté aquí, que no esté de viaje, que no tenga nada que impida, va a celebrarlo el día que corresponde, evitando así desórdenes, evitando así un desequilibrio. Miren lo bonito que es esto, lo bello que es Dios, lo perfecto que es Él al organizar, al llevar en un concierto, en armonía, lo que Él ha establecido. Los que no pueden porque tienen peso para no, vamos a hacer una fecha. Pero los que están totalmente bien, están óptimos para celebrarlo, no hay excusa. ¿Por qué? Y Él les dice, porque si ustedes no están, si ustedes no lo hacen cuando toca, entonces esa persona
va a ser cortada de entre su pueblo, porque no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. Ese hombre va a llevar su pecado. Y les dice también en el versículo 14 de este capítulo 10 que si algún extranjero morara allí, también iba a celebrar la Pascua conforme al rito de la Pascua, conforme a las leyes que se establecieron. Ese mismo rito, esa misma celebración, lo iban a tener tanto el extranjero como el natural de la tierra. Entonces, con esto que nos narra este capítulo, podemos ver que Dios no es un Dios inflexivo, que Dios no es un Dios autoritario, no, porque es así, ya, no. El Señor en su amor, en su misericordia, escucha la solicitud de Moisés, entiende la necesidad y la preocupación de aquellos que no iban a poder participar, ajusta el calendario, les permite un mes después celebrar esta fiesta, pero también le pide a aquellos que no tengan nada que imposibilite su celebración el día que corresponden, que lo hagan, porque si no lo hacen así como está establecido, entonces aquellos que pudiendo hacer no lo hacen, iban a llevar su pecado, iban a ser cortados de entre su pueblo. Miren esto, hermano, esto nosotros lo podemos llevar a nuestra vida diaria. No, si usted tiene la posibilidad, si usted está apto, tiene la capacidad, Dios le ha dotado de cumplir con un ministerio, hágalo, porque el Señor lo ha establecido para beneficio de su pueblo. Ahora, si usted no puede, Dios conoce también su situación. Estoy segura que Dios se le va a otorgar el tiempo propicio para que usted ejecute aquello para lo cual el Señor lo ha ordenado. Entonces, estos paisajes de la Biblia, estos pasajes, nos permiten conocer mucho más de la personalidad del Señor, qué aspira de su pueblo, y ver lo que no es un Dios intransigente. Y hay muchos pasajes de la Biblia que vamos a estar viendo que nos demuestra la paciencia de Dios, que nos demuestra la grandeza de Él, conocer nuestras limitaciones, pero también nos da oportunidades para que no nos quedemos atrás, para que estemos en la vigencia de las cosas que Él quiere que estemos. Entonces, esto es bonito cuando uno va conociendo el orden que lleva Dios. Si usted puede hacer algo, no se distraiga, no se quede rezagado por allá, no, hágalo. Cuando el Señor se lo ordene, hágalo. Pero si usted no puede porque usted tiene alguna limitación física, alguna enfermedad, algún impedimento, Dios le va a entender, pero también le va a ajustar el tiempo para que usted lo haga. Y no tengamos más excusa. Cumplamos con eso que Dios nos ha mandado. Es lindo de verdad conocer cada una de estas facetas de nuestro amado Dios. Y nos hace referencia este capítulo, nos hace referencia sobre la nube y el fuego, que en capítulos anteriores habíamos leído sobre lo que representa esta nube y los beneficios que le daba Dios a su pueblo a través del uso. En el día, ¿verdad? En el medio de ese sol incandescente, de ese sol tremendo, la nube del Señor los cubría y Él estaba allí erigido. La nube cubría el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y en la tarde, cuando ya el sol se ocultaba, entonces aparecía esa columna de fuego que los alumbraba hasta la mañana. Y esto era continuamente, nos relata en este capítulo. La nube los cubría de días y en la noche aparecía el fuego. Miren esta manera tan singular Dios de proveerle a su pueblo el resguardo de la inclemencia del sol durante el día y del frío durante la noche. El fuego les permitía entonces gozar de una iluminación y a la vez les proveía ese calorcito que no les dejaba perecer del terrible frío. Entonces, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, pues los hijos de Israel entendían que ellos debían de partir de ese lugar donde ellos estaban asentados. Y cuando se paraba la nube, pues ellos entendían que hasta allí
era el tramo que tenían que caminar. Y al mandato de Jehová, miren este versículo tan bonito del versículo 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová ellos acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Qué bonito es que nosotros haya esa seguridad de dirección del cielo. Cuando el Señor nos manda levantarnos e ir, y cuando el Señor nos ordena parar, pues no desistir, hacer tal cual, estar guiados por el mandato del Señor. Y cuando la nube descendía sobre el tabernáculo, entonces muchos días ellos entendían que debían estar allí, no podían partir. Cuando la nube se alzaba, entonces ellos entendían que debían partir, y así el Señor palpablemente, sin lugar a duda, los direccionaba. Era su GPS. El Señor a través de la nube, a través del fuego, pues los guiaba, los dirigía, y de acuerdo a lo que el Señor les manifestaba, pues ellos entendían lo que debían hacer. Y cierra el capítulo 10 con el versículo 23 diciendo nuevamente, recalcando esta gran bondad, que al mandato de Jehová ellos acampaban y al mandato de Jehová ellos partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había ordenado y lo había dicho por medio de Moisés. Hasta allí vamos súper bien. Si el Señor va guiando, nosotros vamos siguiendo al guía. Hasta allí vamos en armonía. El Señor ordena levantarse, pues nos levantamos. El Señor ordena acampar, pues allí acampamos. Qué bonito estos versículos que nos revelan la sujeción del pueblo a través de la guía que el Señor les había dado. Así que esto es, hermano, de bendición poder corroborar la existencia de Dios, poder corroborar la grandeza de Dios para con su pueblo. Tenemos entonces ya el capítulo 10. Vamos ya por el capítulo 10 entonces de este día. Recordemos que hay muchas actividades en el día de hoy y hay muchas campañas que están ansiosas por transmitir todas las grandezas que Dios está haciendo por medio de su pueblo. Vamos entonces a escuchar el capítulo 10 del libro de Números, que es sobre ya el levantamiento entonces del Sinaí, ya cuando el pueblo entonces parte de allí de las faldas del Sinaí y emprende la conquista de la nueva tierra. Escuchemos. Números capítulo 10. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán a sus partidas. Empero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarmas con las trompetas, y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí, y paró la nube en el desierto de Parán. Y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Y la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones. Y Naasón, hijo de Aminadab,
era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Sedeur, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Deduel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el ejército de la tribu de los de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campos, y Ahiezer, hijo de Amidasadai, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando se movían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro: nosotros nos partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: ruégate que no nos dejes, porque tú sabes nuestros alojamientos en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y será que si vinieres con nosotros, cuando tuviéremos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que partieron del campo. Y fue que, en moviendo el arca, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella sentaba, decía: vuelve, Jehová, a los millares de Israel. Bueno, ya estamos entonces en el último capítulo que corresponde al día de hoy, el capítulo 10 del libro de Números. Y recordemos que no se nos vayan, que ya dentro de poquito, le vamos entonces a dar la palabra número 23 que componen el pensamiento del año 2023. Vamos entonces brevemente a explicar lo bonito que nos enseña este capítulo para entonces darles a conocer la palabra que vamos a compartir hoy en este programa. Una de las cosas maravillosas que nosotros debemos apreciar de Dios es su grandeza al organizar. El Señor es un Dios de orden y lo podemos detallar al inicio, que todo estaba desordenado y vacío y el Señor ordenó, organizó. Es una de las grandes cualidades de Dios, el tener todo cuidadosamente ordenado. Y aquí estamos hablando de la manera en que Dios procuró los medios por el cual el pueblo estuviese rigurosamente organizado. Y entonces Él manda a que se hiciesen 2 trompetas de plata. La obra de martillo, dice, lo harás con obra de martillo. Y esas trompetas las vas a usar para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, cuando ustedes toquen las trompetas, toda la congregación se debe reunir a ti a la puerta del tabernáculo de la reunión. Cuando tocare, y miren cómo esto de verdad que vuelvo y les digo, a manera que uno va entrando en las páginas y uno va viendo estos detalles que Dios nos va mostrando a través de su palabra, nos damos cuenta lo especial, lo lindo, lo majestuoso que es nuestro Dios. Por eso que a manera que usted apercibe su oído para conocerle, usted se va apegando más a Dios.
en usted va naciendo una seguridad que nos da al estar nosotros a disposición de Dios, al servicio de Dios, porque Dios es un Dios sumamente cuidadoso, sumamente ordenado. Y entonces Él le revela a Moisés que con estas dos trompetas ellos las iban a tocar y ellos se iban entonces, cuando se tocare solo una, ellos entonces se iban a congregar ante ti los príncipes. Cuando se tocare una, los jefes de los millares de Israel, aquellas cabezas de personas que habían sido nombradas, ellos se iban a reunir a Moisés. Entonces dice, y cuando tocares las alarmas, entonces van a mover los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando se tocare la alarma la segunda vez, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al sur. De esa manera el Señor, con sabias instrucciones, les detallaba de qué manera funcionaba el desplazamiento de ese escuadrón. Recordemos entonces cómo Dios usa instrumentos, manda a diseñar entonces estas dos trompetas para que a través del uso de las mismas se pudiera eficientemente organizar el movimiento de estos escuadrones. ¿Y qué pasó? Pues así lo hicieron, tal cual el Señor lo ordenaba, pues Moisés mandaba ejecutar. Y entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, observemos estos puntos importantes. El Señor ordena a Moisés que se diseñen dos trompetas de plata. Y a través del toque de una sola, entonces eran los príncipes de los millares que debían acudir al llamado. Y cuando entonces se usaban las dos, entonces explicaba que tenían que moverse los campamentos de los que estaban acampados al sur o también de los que estaban acampados al este. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo Dios les prepara a ellos la manera de tener una comunicación más efectiva y más organizada. Pero no solamente les mandó a que tengan las trompetas, sino el personal que le iba a dar el uso adecuado a esas trompetas. ¿Y quiénes iban a ser? Los hijos de Aarón, los sacerdotes. Ellos entonces se encargarían del uso de estas trompetas. Y me parece que hasta la fecha Israel tiene el uso de las trompetas para alertar, para dar alguna señal, algo que el pueblo se pueda apercibir, me parece. Me corrigen si estoy equivocada, pero me parece que hasta la fecha la nación como tal se vale de instrumentos para entonces notificar las distintas cosas que puedan acarrear, algunas situaciones externas o para comunicar algo a la nación. Fíjense lo valioso y lo importante como Dios va organizando su pueblo. Entonces, hace la referencia. Miren todo esto. Y hace la referencia. Y cuando ustedes salgan a la guerra, porque ya los estaba preparando en escuadrones, porque les había dicho que ellos tendrían que moverse para conquistar la tierra de Canaán, porque había muchos pueblos y esos pueblos habían que limpiar esa tierra de esos pueblos. Entonces, cuando ustedes vayan a la guerra por aquellas tierras a las cuales yo les he prometido, ustedes van a irse contra el enemigo, ustedes van a tocar esas trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de su alegría, en el día de sus solemnidades, en los principios de vuestros meses, también tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz, y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová. Entonces, el uso de las trompetas mantiene una relación singular con el ejercicio de la autoridad espiritual en la oración. En esta ocasión se consagraron dos trompetas de plata
para el uso del liderazgo espiritual de Israel. Una fue destinada a la convocatoria de la asamblea y la otra para la movilización de los campamentos cuando estaban a punto de salir para una jornada en marcha. Por lo tanto, la primera trompeta servía primordialmente para juntar al pueblo, mientras que la segunda se ordenaba a los campamentos ponerse en movimiento, como por ejemplo cuando iban a salir a la guerra. En cuanto al uso de la segunda trompeta, nos dice que van a tocarla para ser salvos de vuestros enemigos. En la actualidad, cuando hablamos de sonar las trompetas durante la victoria de la batalla espiritual, esto tiene una gran importancia. Recordemos también todos los sucesos cruciales que se narran en el Apocalipsis y también los determina el sonar de las trompetas. Acordémonos o recordemos que los acontecimientos cruciales de la humanidad relatados en el libro de Apocalipsis también se abre el telón o se da inicio a estos acontecimientos a través de los sonar de la trompeta. Así que hermanos, por eso les digo que hay cosas que aunque uno piense, estamos aprendiendo un poquito de historia hay muchas cosas que están actualizadas, que aún están muy vigentes. Tenemos entonces que ya se parte entonces el pueblo del Sinaí y en el versículo 11 del capítulo 10 de Números nos hace referencia entonces que en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, entonces la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron todos los hijos de Israel del desierto del Sinaí, según el orden de marcha que el Señor los había organizado. Entonces ellos estuvieron allí más de un año, porque ellos pasaron 3 meses cuando se anclaron en el Sinaí. Así que ellos duraron entonces aproximadamente 10 meses allí a las faldas del Sinaí. Y entonces ellos partieron a la voz del mandato de Jehová por medio de Moisés. Y se alzó la bandera del campamento de los hijos de Judá y comenzaron a marchar primero por sus ejércitos. ¿Y quién era entonces el que estaba al mando de este ejército de la tribu de Judá? Naasón. Y así pues vamos viendo cómo comenzaron. Esto tuvo que haber sido, hermanos, nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos este espectáculo, cómo cuidadosamente cada representante de las tribus levantaba su bandera y emprendía entonces así el largo recorrido por el cual ellos debían iniciar. Esto sencillamente celestial, hermoso. Observar entonces las 12 banderas y cómo se levantaba una detrás de otra y cómo se levantaba, cómo se erigía cada bandera. Esto sencillamente obra de Dios, hermano. Esto fue todo cuidadosamente propuesto por Jehová. Cada representante, entonces, a su determinada orden, levantaba la bandera e iniciaba entonces la trayectoria, la dirección hacia el lugar que el Señor los estaba guiando. Y aquí era la orden, dice, este era el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos. Cada uno comenzaron a marchar y cada uno entonces levantaba la bandera. Y en verdad, en la actualidad, nosotros se nos manda que levantemos la bandera de la fe, la bandera de la paz, la bandera del amor, la bandera de las buenas nuevas, que eso sea nuestro estandar. Esto realmente nosotros nos deleitamos imaginándonos esta maravillosa movilización organizada por el general, nada más y nada menos, Jehová de los ejércitos. Y aquí se hace un paréntesis cuando se narra que Moisés le dijo a su cuñado, porque dice Obad, hijo de Reuel madianita, su suegro, entonces era cuñado de Moisés, que ellos iban a partir ya, ellos iban a emprender entonces esa larga caminata y le pidió a él
que los guiara, porque ellos pues tenían mayor conocimiento de esas tierras. Y él le dice, bueno, ven con nosotros para que nos ayudes, porque ustedes conocen este lugar y así nos van a ayudar dónde acampar en el desierto y ustedes van a ser como el lugar de nuestros ojos. Nosotros podemos decir aquí, podemos inferir aquí, en realidad Moisés no necesitaba ningún guía porque el Señor era su guía. Yo pienso más bien que esto fue una invitación de Moisés a su pariente para poderlo involucrar, para poderlo acercar al pueblo de Dios y como poderlo injertar. Podemos decir así que si a nosotros nos vamos a la personalidad de Moisés, Moisés no necesitaba ningún guía. Él no necesitaba porque allí estaba Jehová quien lo asistía y quien lo guiaba a dónde y por dónde tenía que acampar. Siento más bien que esta fue una estrategia de Moisés muy sabia para poder tener al menos a sus parientes de parte de su esposa cercano, para que ellos fueran testigos de las grandezas de Dios. Era como una manera, allí podemos decir una manera de involucrarlo en los negocios de Dios, para que ellos vieran lo maravilloso que era ser guiados por este Dios, el general de este ejército. Allí podríamos decir que fue más bien un motivo de convencerlos de que cuando estamos adheridos al pueblo de Dios, pues hay muchas cosas buenas. Y entonces él le dice, mira, que si tú vienes con nosotros, cuando nosotros tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien también. Ahí está, por eso me inclino más en el versículo 32 cuando él le dice, ven, que cuando Dios nos haga bien, pues tú también vas a tener bien. Allí yo creo que ese era el motivo primordial de Moisés, que él también fuera acreedor de las bendiciones de Dios, que él también se anexara al pueblo de Dios. Y entonces ellos partieron del monte del Sinaí allí, camino 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos en el camino de estos 3 días, buscándoles lugar para el descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Y entonces, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, Moisés decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esta era como una oración cada vez que el arca se movía, lo que Moisés pronunciaba, y cuando el arca se detenía, pues como Moisés entonces hacia ella se refería. Y de esta manera entonces culminamos con el capítulo 10 de Números. Bueno, entonces vamos a tener ya la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te damos toda honra y toda gloria, porque solo tú lo mereces, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, en lo que te fallamos en pensamientos, en palabras, en acciones, oh Dios. Perdónanos y enséñanos a corregir, porque tú eres un Dios, Señor, que mereces lo mejor. Considera nuestras debilidades, Señor, y ayúdanos cada día a parecernos más a ti. Oh Dios, te presentamos de manera especial a cada uno de los que conforman tu pueblo acá en la tierra. Bendíceles, oh Dios. Dale sabiduría, salud, temor en su corazón. Te presentamos, Señor, cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo está delante de ti, Señor. Te suplicamos una bendición especial por estos países que han sido fuertemente afectados por estos terremotos, por estas inundaciones, oh Dios. Tú eres Padre de huérfanos, defensor de viudas, Señor. Tú socorres a los necesitados. Ayuda, Dios mío, ten misericordia, que en medio de la aflicción, en medio de la turbulencia, su fe pueda ser adherida a ti. Ten piedad, Señor, por amor de tu nombre. Considera, Dios mío, nuestra fragilidad. Somos polvo, ceniza. Ten misericordia de estos países, Señor. Ayúdales, ampárales y que todo, Dios mío, tú lo puedas dirigir para beneficio de la humanidad, Señor. Ten misericordia, Señor, ayúdanos. Ten misericordia de tus hijos, Padre bueno, tantas personas necesitadas de ti, Señor.
Ayúdales, Señor, ampárales debajo de tus sombras, debajo de tus alas, porque allí estaremos seguros. No le abandones, Señor. Ten misericordia de cada oyente, de cada persona que ha estado compartiendo con nosotros en esta hora. Las campañas de evangelización que siguen impartiendo tu verdad. Fortalece a los hermanos, Señor. Dales esa motivación, ese entusiasmo, Señor. Abre caminos para que tu palabra caiga en tierra fértil y esa semilla germine y dé fruto agradable a ti, Señor. Gracias, oh Dios, por todas las bondades recibidas de tu mano buena, Señor. No nos abandones, quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado y te lo he pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.